como les mencionaba, entonces la última fase del aprendizaje motor va a ser lo que es la fase automática. En la fase automática ya es muy poca demanda, ya hay muy poca demanda cognitiva, el paciente ya lo hace automático, el ejercicio ya lo hace en automático y ya se va a centrar más en desarrollar las habilidades y las estrategias. En este caso, hablando del ejemplo del carro, de aprender a conducir, perdón, pues ya te vas a dedicar más tal vez a cómo estacionarte de una sola, sí, cómo estacionarte en reversa, cómo estacionarte en paralelo, tal vez te vas a centrar más en habilidades para andar esquivando no sé, ciertos topes, por ejemplo, ciertos carros. Y en nuestros ejercicios, nosotros ya nos vamos a dedicar ahora a ciertas habilidades, a desarrollar ciertas habilidades o estrategias en el paciente. Por ejemplo, ya la Y, ahora quiero que lo hagas mientras estás manteniendo esta contracción y mientras tú me estás diciendo tal número o mientras estás haciendo acá. Entonces, el ejercicio se vuelve, ya lo centras más en otro aspecto. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. ¿Dudas hasta el momento? No, ¿verdad? No. Ahora, dentro de este mismo apartado de inicio de estabilización y control motor del programa del ejercicio, lo que nosotros vamos a hacer es iniciar a mejorar la musculación o mejorar lo que es el rendimiento muscular. Esto me lo voy a brincar tantito, pero esto es lo importante. Cuando yo estoy ya frente a un paciente, me tengo que preguntar cuál es la actividad primordial a la cual él quiere regresar. O si es un deportista, si es un deportista, me tengo que preguntar, el deporte al cual él esté involucrado, ¿qué tipo de contracciones son las que más se ve involucrado? Contracciones concéntricas, excéntricas o isométricas. Por ejemplo, en el caso de las artes marciales mixtas, yo les pregunto, ¿qué tipo de contracción muscular predomina esencialmente en este tipo de pacientes? De estas tres, ¿cuáles predominan más? Los escucho. Profe, pues depende el ataque o la defensa que vaya a hacer, ¿no? Por ejemplo, ahí está siendo concéntrica, Ah, pero ¿y qué? cuando tiene una patada es excéntrica también, ¿no? Porque hace extensión ya sea de codo o extensión de pierna, giro de cadera, dependiendo la patada, ¿no? O el ataque que vaya a hacer. Como le digo, en esta ocasión hay el que está sentado, pudiera ser excéntrico. Ok, bien, ¿quién más? ¿Quién me dice otra cosa? ¿Están todos de acuerdo con Jesús? Profe, yo creo que son concéntricas principalmente porque tienen que concentrar toda la fuerza en una sola articulación o en un solo golpe o o como dice Chuy, en la patada. Sí, pero no lo hacen como con la pierna en relajación, sino en contracción muscular para ellos también no lastimarse más. Ok, muy bien, ¿quién más? Van bien, van bien. Van bien. Ahora, depende también, como dice Jesús, depende de la patada o del movimiento que vaya a realizar, pero también depende del estilo de pelea que tiene. Supongamos que es un estilo de pelea generalmente basado en el jiu-jitsu. En el jiu-jitsu, por lo general, van a predominar los movimientos concéntricos e isométricos. Si ustedes se dan cuenta, en esta llave que está haciendo la persona, tiene que mantener una contracción concéntrica de los aductores y al mismo tiempo isométrica. De Ajá. tal manera que aquí es en donde yo empiezo a aplicar mi principio de especificidad. Es decir, si mi paciente
tuvo una lesión en la rodilla, por ejemplo, es un artista marcial, yo debo de concentrarme en este apartado, cuando ya llegue a la tercera fase, debo de concentrarme en realizar ejercicios que vayan enfocados primordialmente a lo concéntrico y a lo isométrico, porque eso es lo específico para ese tipo de paciente. Si fuera un paciente geriátrico que lo que le interesa es subir y bajar escaleras, lo que me va a interesar va a ser contracciones concéntricas y excéntricas, porque son las que se necesitan. En el caso, por ejemplo, de un deportista, ahí ya de un jugador de fútbol, ahí ya cambiamos y las principales que me van a interesar son excéntricas y concéntricas. Excéntricas porque al momento de dar la patada, la excéntrica es la que me va a permitir controlar ese movimiento. Si no tiene un buen control del ejercicio excéntrico, va a terminarse lesionando. De tal manera que yo a ese deportista me voy a enfocar especialmente en rehabilitar me voy a enfocar, sí, precisamente a rehabilitar con ejercicios tanto excéntricos como concéntricos. Y luego todavía nos pudiéramos hacer la pregunta, ¿este paciente trabaja o necesita realizar ejercicios en cadena cinética cerrada o cadena cinética abierta? Por ejemplo, si es muy diferente a un paciente que practica levantamiento de peso olímpico, en el cual esencialmente él trabaja en ejercicios de cadena cinética cerrada, a diferencia tal vez, digamos, me voy a ir del otro lado a una persona con la profesión de carnicería. En la carnicería, pues usamos más ejercicios de cadena cinética abierta. Entonces, dependiendo inclusive de la actividad al cual se dedique, yo puedo ser específico y empezar a trabajar de acuerdo a esa necesidad de mi paciente. ¿Sí me doy a entender en este apartado? Sí. Sí. Ok. Y luego seguimos a la cuarta fase. En la cuarta fase, ¿qué hacemos? Se llama fase de mejora del desempeño. Aquí prácticamente lo que tenemos que hacer es mejorar fuerza, hipertrofia, potencia, resistencia. Vamos a mejorar las limitaciones funcionales del paciente. Prácticamente ya empezamos a cargarle un poquito más de peso. Aumentamos series, aumentamos repeticiones, buscamos hipertrofia, le ponemos más ejercicios porque ya en esta fase el paciente se encuentra en una fase de remodelación de los tejidos y ya te tolera mucho más carga, mucho más estrés, etcétera, etcétera. Y luego, pero en este apartado yo tengo que seguir considerando los factores contextuales y ajustándome a las actividades de la vida diaria del paciente. Y tengo que checar sus demandas ambientales como sus factores personales. En este caso, por ejemplo, yo quiero realizar un programa de ejercicio terapéutico donde se involucren ejercicios de resistencia progresiva manual. Es decir, que alguien le ayude a poner resistencia porque pues la paciente no tiene el recurso económico, digamos, para poder comprarse alguna pesa o etcétera, lo que ustedes quieran, ¿no? Algún impedimento que haya en el factor ambiental. Pero resulta que a pesar de que es un buen plan el que yo tengo, la familia de mi paciente no le puede ayudar. ¿Por qué? Pues por X o Y cosa no puede estar presente, están cansados, no le cae bien el familiar, lo que ustedes quieran. Entonces, a pesar de que yo tengo un buen programa de ejercicio terapéutico para esta fase, el factor personal o el factor familiar me va a impedir el ejercer ese programa y deberé de ajustarme a las necesidades de ese tipo de pacientes. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Dudas o comentarios hasta este momento? No, perfecto.
Muy bien. Y luego seguimos con la quinta fase. La quinta fase, la mayoría de las personas que no son o que no practican deporte o ejercicio de manera regular, se la van a saltar. ¿Por qué? Porque esta fase involucra ya el colocar ejercicios de agilidad, colocar ejercicios de coordinación, de equilibrio, ejercicios pliométricos, perdón. Y nosotros podemos agregar perturbaciones, cuando hablamos de perturbaciones, no solamente hablamos de perturbaciones mecánicas como mantener el equilibrio en un solo pie, sino también podemos hablar sobre perturbaciones cognitivas, emocionales, y sobre todo lo que nosotros podemos colocar son perturbaciones cognitivas. Ya, ¿a qué se refiere este aspecto de perturbaciones cognitivas? Si nosotros nos ponemos en el lugar del deportista, cuando un deportista está en la competencia, como tal, imaginemos un jugador de fútbol, soccer, no solamente está pensando, voy a correr y voy a pasarle el balón. Estamos de acuerdo que se genera toda una estrategia alrededor del juego. Pues, por ejemplo, el delantero le puede pasar el balón a tal jugador, pero sucede que se le atravesó defensa, entonces necesito regresar y necesito hacer esto, pero también puedo hacer el otro. Entonces el jugador como de alto rendimiento no solamente anda ahí como jugando, por así decirlo, sino que también está pensando, está teniendo ciertas estrategias, está teniendo ciertas perturbaciones cognitivas. Y nosotros cuando hacemos un programa de ejercicio terapéutico, ya en estas fases podemos agregar este tipo de situaciones. Un ejemplo sería de la siguiente. Tú le estás, está el paciente en un pozo, está aventándote una pelota, está en un solo pie y le estás aventando 3 tipos de pelota. Una pelota de color, bueno, una pelota de color rojo, azul y amarillo, por ejemplo. Y tú le dices lo siguiente antes de iniciar con el ejercicio. Yo te voy a aventar la pelota roja y al momento de que te aviente la roja me vas a decir algún nombre de algún artista mexicano, por ejemplo. Si te aviento la amarilla, me vas a realizar una suma y si te aviento la azul, vas a realizar o me vas a mencionar una comida, un alimento, por ejemplo. Entonces, el paciente ahora no solamente está generando perturbación mecánica con ese BOSU y en un solo equilibrio, sino que ahora le metiste el apartado cognitivo, le avientas una pelota, él se tiene que dar cuenta y al momento tiene que pensar rápidamente en la respuesta. Entonces, esto va generando una perturbación cognitiva y va ayudando a la mejora. Exactamente, y va ayudando a la mejora de su rendimiento. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, vamos bien. Y pues bueno, razones por las cuales meter ejercicios pliométricos a tu entrenamiento o a tu programa de ejercicio terapéutico al final. Número 1, porque son la combinación perfecta entre fuerza y velocidad. Número 2, porque te ayudan a un mayor reclutamiento de la unidad motora y al final te van a permitir una mayor producción de fuerza. Número 3, y creo que de los más importantes, porque te va a ayudar a disminuir el riesgo de lesiones. Ojo a lo que acabo de decir. Disminuir el riesgo de lesiones. La palabra prevención de lesiones se está empezando a dejar de utilizar en algunos ámbitos porque la misma palabra prevención te da a entender que tú puedes prever o tú puedes evitar cierto acontecimiento. Sin embargo, las lesiones son multifactoriales. No se puede determinar qué es lo que causa. Hay muchos factores alrededor de una lesión. No es como, pues tienes una mala postura y por eso te dio un problema lumbar. O, es que mira, corriste con una mala técnica y por eso te dolió. Híjole, es que tuviste esto y eso fue lo que causó. No,
prevención de una lesión es multifactorial. Por ejemplo, puede ser las series, el número de series, de repeticiones, la intensidad del ejercicio, la duración del ejercicio, la frecuencia del ejercicio. Pudo haber sido la técnica, pudo haber sido la falta de flexibilidad, pudo haber sido una mala progresión en el ejercicio, pudo haber sido un estrés familiar, un estrés personal, pudo haber sido una experiencia previa que haya desencadenado esto, en fin, o sea, por eso decimos que hay una disminución del riesgo de las lesiones con ejercicios pliométricos. Y así que siempre hay que, y aunque uno lo parezca medio raro, pero la idea final o la meta final es que el paciente geriátrico, como lo mencionábamos también en la clase pasada, también pueda realizar este tipo de ejercicios pliométricos. Tal vez no va a ser como el atleta o la persona joven que pueda hacer un salto súper alto o puede saltar unas 30 veces, no lo va a hacer así, pero sí necesito que haya cierto tipo de, ¿cómo se le llama? De salto pliométrico al final en ese paciente geriátrico. ¿Dudas? ¿No? No, todo bien. Y entonces, en este modelo que les acabo de enseñar, esto que están viendo, se llama modelo de Blanchard y Glasgow. Este modelo es el resumen de lo que hemos estado viendo en la clase de prescripción del ejercicio por fases. Lo primero que yo tengo que saber y entender, número uno, es la recuperación de mis tejidos. Tengo que saber cuánto tiempo tarda un tejido en sanar o en recuperarse. La siguiente fase, o bueno, ya entendiendo este concepto, me paso a la segunda fase, que es la movilidad. Vean cómo aquí hay un triángulo 1, 2 y aquí hay 1, 3. ¿Qué quiere decir esto? Habrá algunas patologías que tú te puedas saltar la fase de movilidad, porque no, ellos tienen buena movilidad, ellos tienen un buen rango de movimiento, hay dolor, pero esencialmente no es lo que ellos necesitan, sino lo que ellos necesitan es control motor, estabilización, necesitan ejercicios isométricos. Entonces tú puedes saltarte esas fases de acuerdo al tipo de patología, de acuerdo al tipo de paciente. Pero habrá otros en los que sí tengas que seguir el orden de entender la recuperación de los tejidos, entender la movilidad, entender la mejora del inicio de la mejora del desempeño, la última fase que, bueno, la penúltima fase que es la de mejora del desempeño, y ya aquí falta la 5, que es la fase de avanzada o de coordinación. Pero la idea es que tú puedas entender que esto va haciendo progresivamente. Y además hay otro apartado o que este modelo nos ayuda a entender. Habrá ocasiones que por el hecho de que el paciente ya se encuentre, digamos, en una fase de movilidad, no significa que ya no voy a, por ejemplo, perdónenme, este modelo me ayuda a entender lo siguiente, que yo puedo hacer un ejercicio de movilidad, pero al mismo tiempo estar realizando ejercicios de estabilización. O sea, no es necesario que el paciente solamente me centre en la fase de movilidad y hasta que no pase esa fase, no paso a la siguiente de estabilidad. No, sino que se tienen que entender este proceso de prescripción del ejercicio como un sobreempalmamiento. Hay ocasiones en las que estás trabajando ejercicios de movilidad y al mismo tiempo estás trabajando ejercicios de estabilidad, y hay ocasiones en las que también empiezas ya con ejercicios de mejora del desempeño, de mejora del desempeño. Y aún así sigues haciendo todavía ejercicios de movilidad y sigues haciendo ejercicios de estabilidad. En fin, o sea, este modelo, la idea que yo quiero enseñarles es que no es tajante, eso es a lo que voy. No es un programa tajante donde ya tengo movilidad y ya no me regreso a esa fase porque estoy en estabilidad. No, en ocasiones el paciente geriátrico te llega a tu consulta, vas en la fase de estabilidad, pero resulta que se cayó otra vez o resulta que pasó algo
que hace que tú, en lugar de tener estos ejercicios de estabilidad, te tengas que regresar a la segunda fase de movilidad. Entonces, no entiendan esto como no un modelo que se necesita hacer secuencialmente, sino que este modelo te permite hacer regresiones, que te permite sobreempalmar ciertas cosas. Y de esa manera también cobra mucho sentido el que tú puedas estar generando este razonamiento clínico constantemente. Por eso se dicen que los ejercicios no deben de ser alguna clase de recetas. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, maestro, todo bien. ¿No? Ahora, para cerrar otra vez, cuando prescribimos el ejercicio terapéutico, debemos de considerar de nuevo, número 1, reparación de los tejidos. Número 2, principios de entrenamiento. Número 3, manejo de la carga. 4, recuperación. 5, aprendizaje motor. Debo de, en la medida de lo posible, seguir el modelo que les acabo de enseñar. Entender el proceso de curación de los tejidos, entender la fase de movilidad, entender el apartado de estabilización, mejora del desempeño y fases avanzadas. Y cuando yo voy avanzando, cuando yo voy avanzando en mis ejercicios, puede ser que yo tenga dos opciones para hacer más difícil el programa o seguir avanzando en el programa terapéutico. Número 1, o incremento el volumen del ejercicio o cambio el ejercicio y lo hago más desafiante, tanto biomecánicamente, cognitivo, neuromuscular o fisiológico. Este es importante, el de incrementar el volumen total. A veces uno piensa que con 3 series de 10 repeticiones ya la hicimos. En ocasiones es inclusive necesario hacer hasta 30 repeticiones de un solo ejercicio. Y eso podemos iniciar, digamos, el paciente con 12 repeticiones en una serie. Pero después en una serie mi paciente se va a aventar hasta 30 repeticiones y lo vamos a repetir unas 2 series más. Entonces el volumen se hizo obviamente más grande, y al hacerse más grande se desafía más al paciente, se mejora su desempeño, se mejora estas habilidades que necesito reforzar para llegar a mi objetivo funcional. Entonces, quiero que entiendan que cuando hablamos de ejercicio terapéutico y desafiar ir mejorando ir mejorando en la recuperación del paciente, a veces no solamente es como cámbiale el ejercicio a algo más difícil, sino que podemos aumentar repeticiones, podemos aumentar series. Si el paciente hacía el ejercicio a una velocidad, se lo podemos aumentar o le podemos disminuir la velocidad para que se concentre más en la fase excéntrica que la concéntrica, o le damos una variación de excéntrica isométrica o concéntrica isométrica. Hay muchas variables que podemos manejar para que un solo ejercicio se vuelva más complicado. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Sí, Ya se la va a cortar.